El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos no se creen santos? Levanten la mano. La Escritura dice que somos santos. Somos los santos de Trinidad, Beni, Bolivia, Sudamérica. Las cartas que escribía el apóstol Pablo las escribía a los santos de Éfeso, de Colosas, de Corintio, de Roma. Eran santos vivos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Dice la Escritura: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. También en esa misma casa grande hay utensilios que son de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Una cosa. Santificado. Otra cosa. Útil al Señor. Y estará dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tipo de vasos somos? Porque Dios quiere que purifiquemos nuestro vaso. Este vaso de barro tiene que ser purificado. Somos tesoros en vasos de barro, en las manos de Dios. Él mismo nos creó con sus manos. Nos dio la forma que más nos convenía. ¿Para qué? Para su propósito. Para el propósito de Él. Por eso es que nos cuida celosamente. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje? Este es el mensaje. Y ese mismo mensaje lo anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces, la intimidad muestra relación de hijo. En la intimidad uno se sienta a la mesa con Él. En la intimidad aprendemos a santificarnos. ¿Por qué? Porque la intimidad trae luz. Y si se da cuenta, estoy enfatizando en la importancia y la necesidad de la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Tenemos que entender la diferencia entre justificación y santificación. Recuerden el ladrón de la cruz. Este hombre fue justificado por creer en Jesús, pero no vivió para ser santificado. No tuvo tiempo. Él solamente fue justificado. Y el Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se salvó como escapado del fuego. La santificación es el proceso de llegar a ser más y más santo, de llegar a ser un vaso de honra en la casa de Dios, de ser más parecido a Cristo por medio de su obra santificadora del Espíritu Santo. Porque en la casa de Dios, Dios nos va a formar. ¿Por qué? Porque Él mismo está dentro de nosotros, escondido en este vaso de barro para transformarlo en vaso de honra. Les hago una pregunta.
Cuando una persona anda en santidad, ¿se puede ver en esa persona algo diferente? Se ve, pues. Porque está en el proceso de santificación y Dios se encarga de abrirle los ojos a los demás para que puedan ver en esa persona algo diferente. Entonces hay que entender lo que es justificación y lo que es santificación. En la justificación Dios nos declara justos. En la santificación Dios nos hace cada vez más santos. ¿Me están siguiendo? En la justificación somos salvos del castigo del pecado. En la santificación somos libres del poder del pecado. En la justificación es un momento que cambia nuestra eternidad. En la santificación es un proceso que nos va cambiando día a día. Un cambio diario, podemos decir. En la justificación, todo es obra de Dios y nosotros no podemos hacer absolutamente nada excepto reconocer que Él es Dios y invitarlo a que entre a vivir en nuestra vida. Pero en la santificación es la obra de Dios que elegimos nosotros. La justificación ocurre en un instante. La santificación dura toda la vida. La justificación es lo mismo para todos. La santificación es diferente. Unos crecen más que otros. ¿Por qué? Porque es voluntario. Entonces, aquí hay un consejo. Si no sabes cómo tener comunión e intimidad con Dios, abrí tu Biblia y lee. Mientras vayas leyendo, anda compartiendo lo que vas entendiendo. Ahora, sin leer la Biblia, sin oír la palabra, sin prestar atención a la enseñanza en las reuniones de la iglesia, será difícil tener un tema de qué hablar de él. Cuando uno se acerca con personas así, dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos llenos de Cristo, ¿de quién vamos a hablar? De Él. ¿Por qué necesitamos esa intimidad, esa comunión para aprender a escuchar la voz de Dios? Si usted no quiere leer la Biblia, usted no puede crecer. Dios le está hablando, pero usted no quiere leer. Porque Dios escribió, pero usted no leyó. Entonces cae en una situación parecida a la del pueblo de Israel en la época del profeta Jeremías. Dios habló por boca del profeta Jeremías, pero ellos no escucharon. ¿Por qué? Porque lo tomaron como que un hombre hablaba. No lo tomaron como de parte de Dios. Y si usted ahorita hace lo mismo, lo toma como que una mujer habla y no le presta atención, usted está haciendo exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. No prestar atención a lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que causa eso? Uno se hace insensible, se aparta de Él y como resultado comienzan a ser llevados cautivos a Babilonia y a Egipto de nuevo. Para que una persona se convierta en un vaso de honra hay algunos pasos. La primero, buscar la comunión y la intimidad con Dios. 2, tiene que confesar todo pecado revelado por la luz de la palabra.
Y 3, tiene que abandonar el pecado, no lo acaricie. Y entonces la sangre será efectiva, porque cuando el cristiano peca es afectado por 3 problemas. Se produce una separación con Dios. Tras que pecas, hay una separación con Dios. Isaías 59:2 dice: sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. O sea que si te mantienes en pecado y no te arrepientes, Dios no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque hay una separación entre Dios y el pecador. 2, también hay un sentimiento de culpa cuando uno peca. Y esa culpa tiene que ser limpiada. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció por el Espíritu eterno, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Y 3, ya estás separado, tienes un sentimiento de culpa, ahora va a venir el enemigo a acusarte. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Son las 3 cosas que usa y utiliza el diablo para sacarte de la iglesia. Primero, te tienta hasta que pecas. Y tras que pecas hay una separación entre Dios y vos. Entonces viene un sentimiento de culpa. Ese sentimiento tiene que ser limpiado con la sangre del Cordero. Porque si no lo limpia, vendrá el enemigo a acusarte. Estos 3 problemas pueden ser vencidos por la sangre de Cristo, como dice la Escritura, y ellos le han vencido por la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio. Un ejemplo: cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Trató de esconderse de Dios. Pero si se fija, ¿quién vino a buscar a Adán? Dios. Dios mismo fue a buscar a Adán. Y no lo acusó, ni le dijo tampoco: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste, Adán? Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? Mostrando de esa manera que el hombre había perdido el rumbo, se había separado de Dios. El pecado había hecho una separación entre Adán y Dios. Y cuando estamos por pecar, la conciencia nos advierte gritando: no lo hagas, no lo hagas. Pero si no le escuchamos y seguimos y pecamos, el error se registra en la conciencia. Te equivocaste, erraste en el blanco, has ofendido a Dios. Pero cuando confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo para limpiarnos. Y la conciencia dice: ya no hay culpa, el registro ha sido eliminado, no hay forma de recuperarlo. Algo parecido sucede en las computadoras. Si cometemos un error ortográfico, inmediatamente se registra en color rojo. Si uno lo corrige inmediatamente, desaparece el color rojo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está corrigiendo, rectificando, y entonces se pone normal. En la conciencia sucede lo mismo. El pecado que se registra en la conciencia se limpia con la sangre de Cristo y queda eliminado de la conciencia. Fíjense en los beneficios, fíjense en el amor de Dios, fíjense en esa gracia, fíjense en esa misericordia. Y cada vez que usted peque y sienta culpa interiormente, abra su corazón a Dios y ore con toda sinceridad.
que con seguridad Dios lo vio y le advirtió antes. Satanás es un gran abusivo de los cristianos. Primero nos incita y dice hacerlo, nadie te ve, nadie lo va a saber. Y luego que pecamos, él mismo se encarga en divulgarlo. Y nos acusa. ¿Cómo es que eres hijo de Dios? ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque él comienza a acusarnos. Y no se conforma con eso. Mira Dios lo que ha hecho fulanito. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos y nos acusa noche y día delante de Dios. ¿Cómo podemos vencerlo? Por medio de la sangre de Cristo y por medio de nuestro testimonio. Fíjese que hace más de 2000 años que Jesús nos liberó y no tenemos por qué dejarnos esclavizar de nuevo. No debemos estar dispuestos a dejarnos esclavizar con el rótulo de pecadores, de gusanos viles, porque Dios nos llama hijos de Dios, coherederos de la gracia, benditos del Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos, los redimidos por su sangre, la propiedad de Dios, y nosotros debemos decidir ser lo que Él dice que nosotros somos. ¿Por qué? Porque nuestro caminar está trazado para ejecutar buenas obras, no malas obras. Y esas obras, dice la Escritura, ya fueron preparadas de antemano por Dios para que formen parte de nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 19 al 21. Fíjese, pero el fundamento de Dios está, ¿cómo está? Firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también hay utensilios de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero fíjese lo que dice aquí en el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas viles, será, ¿qué? Instrumento para honra. 1, 2, será santificado. 3, será útil al Señor. Y 4, estará dispuesto para toda buena obra. Esto quiere decir que hay unos utensilios que son de calidad. Esos son para usos honrosos y otros para usos viles. En muchas ocasiones no podemos entender la voluntad del Señor, pero nuestro trabajo no es entenderlo, sino obedecerlo. Y a medida que más caminamos con Él, nos damos cuenta que estamos en sus manos. Dependemos de Él. Pero si nos dejamos moldear, el resultado final va a ser algo grande. Va a ser algo útil. Va a ser beneficioso. Porque va a moldear la vasija de nuestra vida de acuerdo a su conveniencia. Y dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Nosotros vivimos pensando mal, pero Él solamente tiene pensamientos de bien para nosotros. Así que a vos te digo, cuando tengas problemas, recuerda
que muchas cosas malas te iban a pasar sin Dios. Y Él, por su misericordia, tomó el lodo, el barro sucio de tu vida sin Dios y comenzó a amasarlo y a sacar las suciedades. Comenzó a sacar el temor, comenzó a sacar el fracaso, comenzó a sacar el pecado, comenzó a sacar la maldición que pesaba sobre tu vida. Así que tienes que entender que cuando Él toma el barro de tu vida, de nuevo comienza a darle forma y utilidad. Comienza a darte propósito, destino, belleza. Y mientras te va formando, te va añadiendo agua, el agua de su palabra para ablandarte, para sacar las piedras, para sacar la esterilidad, para sacar todo lo que no tiene valor en tu vida. ¿Quién no se ha sentido sin valor? Especialmente cuando uno se mira y se ve y ve las consecuencias de sus propios errores, pecados y deficiencias, se ve sin valor. Pero tienes que saber que vale la pena volver a Cristo, porque Él como alfarero divino puede juntar las diferentes partes de tu tierra endurecida, echarle agua suficiente para juntar de nuevo, para amasar, para hacer algo hermoso y de utilidad. Algunos quizás estarán pensando, ¿será que el Señor puede conmigo? Claro que puede, porque está escrito en la palabra, nada hay imposible para Dios. Así que más bien te animo, porque tu vida va a estar segura en las manos de Dios nuestro alfarero. Por eso es que la Escritura dice, no hay condenación. Si no hay condenación en Él, ¿por qué vas a vivir condenado si puedes vivir feliz? Solo que tienes que hacer lo que te corresponde y vas a ver la diferencia. ¿Qué es lo que te corresponde? Reconocer que el pecado te separa de Dios. Por lo tanto, debes negarte a pecar voluntariamente. Vas a guardarte de los pecados inconfesados, porque Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Él está interesado en santificarnos como vasos de honra. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aceptar su perdón y vamos a aprender a vivir en santidad para ser ese vaso de honra en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó para ser un calientabancos. Grabátelo en tu cabeza. No estás aquí para pasar el tiempo. Estás aquí para que Él te cambie la vida y puedas impactar la generación donde te ha tocado vivir. Hay que pedirle al Señor tener una vida que inspire. Y una vida que inspire es una vida que es tratada por Dios, porque Él es el único que puede traer cambio a nuestra vida. Póngase de pie. Hay que aprender a confesar el pecado. Hay que aprender, hay que ser rápido para venir a la sangre, porque la sangre de Cristo es efectiva para limpiar pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay que ser así de veloz, así de rápido para poder venir a la sangre. Ya sabe lo que has hecho, sabe lo que piensas y sabe lo que harás también. Por eso es que Él manda su palabra a tiempo para alertarte. Y Dios está aquí porque muchos jóvenes necesitan reconocer que han ofendido a Dios. Dios quiere cambiar y marcar la diferencia con tu vida. A los errores
No se les debe llamar errores, se les debe llamar lo que son pecados. Y la única forma de que sean borrados es confesándolos. Así que si tienes algo ahí, comienza a huir de las pasiones juveniles. Porque si no, a los 19 años te vas a convertir en padre de familia. Pero un padre de familia irresponsable. Pero cuando llegues a los 70 y tu hijo esté de 30 y no te mire a la cara, le va a doler. Así que huí de las pasiones juveniles. No estén buscando lo que no sirve. Busquen lo que sirve, lo que es eterno, lo que es de Dios, lo que produce fruto, lo que trae transformación. Conforme llenes tu mente y tu corazón con la palabra, vas a ser transformado. Menos palabra, más lenta la transformación. Así que dile al Señor que te convierta en un vaso de honra. Podemos empezar ahora. Los que quieran puedan reconocer y díganle al Señor así: Padre, reconozco que he vivido separado de ti. Y porque he vivido separado, he vivido haciendo muchas cosas malas. No quiero quedar en mi vida con pecados inconfesados. Te he lastimado, he ofendido tu corazón, he ofendido a otras personas. Yo mismo me he lastimado y no quiero continuar así. Ayúdame, Dios. Ayúdame. No quiero vivir pecando. Por eso quiero que tú me hagas un vaso de honra en tu casa. Toma mi vida como un barro que tú puedas moldear, que tú puedas transformar, que tú puedas quitar las asperezas para convertirme en un vaso de honra en tu casa. Yo escuché que no hay nada imposible para ti. Yo quiero que de aquí para adelante mi vida esté segura en tus manos. Guarda mi corazón, guarda mis pensamientos. Ayúdame también a que yo aprenda a guardar mi corazón y a guardar mis pensamientos, y concédeme el nuevo nacimiento. Ese nacimiento que viene de arriba, eso quiero, Dios. Ese nacimiento que viene de ti. Concédeme el nuevo nacimiento para que pueda vivir para ti, Jesús, en el poder de tu Espíritu. Y ayúdame, Dios. Quiero caminar en tu verdad. Quieres ser santificado por ti. Y quiero que tú hagas de mi vida un vaso de honra, un vaso de utilidad para impactar la generación donde me ha tocado vivir. Y te doy gracias, Dios, por demostrarme tu amor, por demostrarme tu paciencia de esperar y esperar hasta que yo decida ser transformado. Hoy decido ser transformado, decido ser santificado. Y te bendigo, Dios, porque tú me amas con un amor eterno. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre. Amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.